Buenas tardes con todos. Pues ya siendo un poquito más las 6 de la tarde, vamos a presentarle este tema, queratitis micótica. Primero, para decirles los resultados de la encuesta, la primera pregunta era, en una úlcera micótica por IFAS, ¿qué tratamiento tópico considera más efectivo? La mayoría, el 96%, respondió a la natamicina y un 4% el fluconazol. La otra pregunta era qué otras opciones terapéuticas conoce para el tratamiento de úlceras micóticas. La mayoría conoce el crosslinking, 63%, y el 7% el argón láser. La clorexidina, ninguno. No, sí, disculpen, 33%. Esos son los resultados de la encuesta. Vamos a comentar esto también durante la presentación. Y bueno, para ya empezar, primero quería agradecer y felicitar a nuestra médico residente de segundo año, Jennifer Chávez. Realmente ha demostrado bastante empeño y dedicación para presentar este tema y sobre todo felicitarla por haberme soportado esta semana que hemos estado preparando el tema. Además, agradecer también a los médicos del servicio que les pasamos unas encuestas para ver su opinión respecto a diversos puntos de controversia en este tema y muy gentilmente nos hicieron llegar. Bueno, quisimos titular el tema, como lo ven ahí, combatiendo la queratitis micótica, porque realmente enfrentar o tratar una úlcera micótica es como estar en un combate, donde el enemigo es bastante duro, las estrategias o las opciones, el armamento que tenemos es variado, sin embargo, muchos de ellos todavía no están definidos su eficacia o están en proceso todavía. Y finalmente, luego de esta revisión, quisimos ya presentar una estrategia, o sea, un algoritmo de tratamiento. Y con eso vamos a terminar. Este algoritmo lo hemos hecho en base a toda esta revisión, en base a la experiencia, y está abierta a cualquier crítica para mejorarla. Entonces, Jennifer comienza con el tema, presentando la primera batalla. Buenas noches con todos. Bueno, como ya lo mencionó la doctora Gladys, hemos titulado esta presentación Combatiendo las úlceras micóticas, debido a que sabemos que estas son muy agresivas y muchas veces pues en el camino nos dan unos malos resultados. Entonces la primera batalla a la que nos enfrentamos es cuando sospechamos que estamos frente a una úlcera por un hongo. Estas son algunas fotografías del servicio de emergencia de nuestra institución, donde vamos a poder evaluar las características clínicas de una úlcera micótica. Vemos en esta fotografía que se manifiesta por un infiltrado difuso con bordes pues plumosos, mal definidos, y en esta segunda podemos ver que no tiene un aspecto aplanado, sino al contrario forma como una capa, ¿no? Con los bordes plumosos, mal definidos, y los otros signos circundantes característicos de las queratitis, como lo son la hiperemia conjuntival. Para ver otras características tenemos estas fotografías donde podemos ver claramente cómo se encuentra el infiltrado, que es difuso, mal definido, bordes plumosos, y vemos aquí las lesiones satélites, que también son características de esta entidad. Y en esta última fotografía podemos observar ya un infiltrado mucho más extenso, se podría decir que ya es casi un absceso, y a este nivel no podríamos decir si realmente se trata de un hongo o es una bacteria, porque ya es un estadio muy avanzado. Entonces, ¿qué nos dice la literatura en cuanto a las características de los hongos filamentosos? Porque sabemos que los hongos se dividen tanto en filamentosos como en levaduras. Se dice que para los hongos filamentosos corresponden estas características que hemos mencionado, ¿no? El de una placa firme, elevada, con bordes irregulares, plumosos, el clásico hipopión en carpa. Tener en cuenta que este tipo de hongos filamentosos no van a penetrar un epitelio intacto, a diferencia de las infecciones micóticas en otras partes del cuerpo que están relacionadas a un inmunocompromiso. En este caso no. Estos hongos filamentosos no penetran el epitelio intacto y tienen un antecedente de trauma en un 40-60%. En cuanto a las levaduras que son menos frecuentes, la literatura nos dice que se caracterizan por una densa supuración blanco-amarillenta, similares a un absceso circunscrito.
es decir, como una úlcera ovar y con una marcada inflamación perilesional. Son de lenta progresión y en estos casos los pacientes presentan un defecto epitelial y un inmunocompromiso local subyacente. Este es un algoritmo clínico en el cual se evaluaron algunas fotografías y se vio la capacidad que tenían los oftalmólogos especialistas en córnea para diferenciar una úlcera bacteriana de una micótica. Dentro de todas las características que se evaluaron, resaltaron estas tres: el margen de la úlcera, la superficie de esta y si había fibrina retroquerática o no. Entonces, en este cuadro de la izquierda podemos evaluar cuáles son las características a considerar para el algoritmo. Que los bordes sean plumosos, que los bordes sean plumosos, que el margen sea definido, si es que tiene una consistencia elevada o otra aplanada. Disculpa, con los micrófonos activados, no sé si lo pueden silenciar, por favor. Gracias. Ya, bueno, en este algoritmo, entonces, de acuerdo a estas características, podemos enfrentarnos, si es que no tuviéramos un estudio microbiológico a la mano, ciertas preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo es el margen de la úlcera? ¿Es plumoso, aserrado o está bien definido? De acuerdo a eso, la segunda pregunta que nos haríamos es ¿cómo es la superficie? ¿Si es elevada o si es aplanada? Y finalmente, si es que observamos la presencia de fibrina retroquerática o no. Y de acuerdo a esto, como vemos al final, nos da un porcentaje de probabilidades si se trata de una úlcera fúngica o no. Y es en esta rama de los bordes plumosos, aserrados y elevados el que nos da mayor probabilidad, entre un 75 y 89%, de que se trate de una infección por hongo. Sin embargo, hay que recalcar que pues esto no reemplaza un estudio microbiológico en un cultivo que, como vamos a ver más adelante, continúa siendo el gold estándar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dentro de los más importantes y que es especial incidir en la anamnesis es el antecedente del trauma con un vegetal, que se puede presentar entre un 40 a 60%. También como factor de riesgo está el uso de lentes de contacto, uso prolongado de corticoides y córneas neurotróficas. También podemos sospechar de una infección por hongo si es que hemos evaluado previamente una úlcera que clasificamos como bacteriana, pero tiene una evolución tórpida y un antecedente de trauma. Y hay que recordar que la coinfección entre hongos y bacterias en las diferentes series puede oscilar entre el 15 al 30% y esto pues no es nada despreciable. Ahora, cuando ya evaluamos clínicamente al paciente, ya tenemos una sospecha de acuerdo a las características de que se trata de una infección por hongo, nos enfrentamos a la segunda batalla, que en este caso sería ¿cómo estoy segura si realmente es por hongo o no? Entonces, para identificar a la gente, tenemos 4 estrategias, que sería la visualización directa de estas, el cultivo, técnicas moleculares e incluso imágenes. En cuanto a la visualización directa del hongo, vamos a ver que pues tenemos frotis y diversas tinciones que nos van a ser de utilidad. La más utilizada para la visualización de hongos bajo el microscopio sería el KOH al 10%. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues que son de fácil acceso y rápidas. Lo pueden realizar en menos de 5 minutos un microbiólogo experto. También es importante solicitar tinciones para Gram, Jensen y Paz, porque pues tenemos que ver si es que se aíslan también bacterias o no. Sin embargo, el Gram y el Jensen también nos ayudan a identificar algunas estructuras de las paredes de los hongos. Luego, como segunda estrategia, tendríamos el cultivo. Este continúa siendo el gold estándar. Los cultivos más utilizados son el agar sangre y el agar saburo. Y pues tiene una limitante que es el tiempo, ¿no? Muchos de estos demoran en crecer y se dice que hasta un 25% recién nos va a dar la positividad a la tercera semana.
Y por todo este tiempo prolongado para esperar a que crezca el hongo en la placa, puede estar sujeta a contaminación de esta y darnos resultados pues no concluyentes al final. En esta serie vamos a ver que hay diversos autores que comparan el estudio por PCR con los métodos convencionales, es decir, las tinciones del cultivo. Y estos nos muestran pues que el PCR tendría una superioridad. ¿Cuál es la limitante de esto? Pues el costo, ¿no? En nuestro medio estuve averiguando y en laboratorio ROE nos dicen que si lo hacen, tendríamos que con una espátula de Kimura hacer el frotis, ponerlo en la lámina, en solución salina y bajo cadena de frío llevarlo inmediatamente, ¿no? Para ser analizado, pero el precio después es súper alto, es como de 700 hasta 800 soles. Ahora, otra de las estrategias sería la visualización del hongo mediante imágenes, en este caso con la microscopía confocal. Vemos pues que tiene una alta sensibilidad y especificidad y la ventaja es que nos daría como una imagen histológica de las capas corneales, donde también vamos a poder ver características específicas de los hongos, como son sus filamentos, si las hifas son septadas o no, qué angulación tienen, y eso también nos daría una especificidad para determinar ciertas especies. Ahora, ¿cuál es la principal limitante? Es que esto es operador dependiente y que requiere un entrenamiento pues bastante arduo, ¿no? Y por último, para terminar esta segunda batalla, vamos a ver la comparación de los métodos diagnósticos que ya hemos visto. Vemos y recalcamos que los signos clínicos son altamente específicos, pero tienen poca sensibilidad. El cultivo continúa siendo el gold estándar. También como opciones mostramos al PCR y a la microscopía confocal, y debido a que estos también tienen alta sensibilidad y especificidad, el cultivo sigue siendo el gold estándar porque en este índice, que es el de la razón de verosimilitud, que nos da pues la precisión de una prueba, este sigue siendo mayor. Ahora, este es el perfil microbiológico del lino. Entre los años 2016 y el 2018 se tomaron muestra alrededor de unas 1.408 úlceras, y de las cuales 376 fueron úlceras micóticas, lo que nos da una incidencia alrededor del 26.7%. En cuanto a los gérmenes más frecuentemente aislados, vemos que en primer lugar tenemos al Fusarium con un 51%, Aspergillus 14% y en tercer lugar a Candida con un 6.4%. Entonces, en total, aproximadamente un 65% de nuestras infecciones por hongos son a causa de hongos filamentosos. Ya tenemos las características clínicas, ya aislamos o intentamos aislar el agente. Ahora la tercera batalla es coger el antimicótico que nos va a resolver esta situación. En cuanto al uso de antimicóticos, pues en la literatura ya se describen tanto la vía tópica, la vía intracameral e intraestromal y la vía sistémica, la vía oral. Entonces vamos a ir viendo una por una. En cuanto al tratamiento tópico, disponemos pues de dos familias de antimicóticos, los polienos y los azoles, que actúan de manera diferente. Los polienos actúan dañando directamente la membrana de los hongos y sus representantes más importantes son la natamicina y la anfotericina C. En cuanto a los azoles, vemos que su mecanismo de acción es inhibiendo esta enzima que va a impedir la formación del ergosterol, que es uno de los lípidos más importantes para la formación de la pared celular del hongo. Y los representantes importantes tenemos el boriconazol, el ketoconazol y el fluconazol. El fluconazol, que es uno de los más antiguos, mediante modificaciones químicas, pues nos da su hijo, que sería el boriconazol, que como vamos a ver más adelante tiene otro tipo de espectro y otro tipo de penetración ocular. Entonces aquí tenemos a los tres pues disponibles y accesibles en el medio.
Como, en primer lugar, la natamicina, que al 5% nos viene en suspensión. Y como es en suspensión, hay que recordar al paciente que antes de usarla debe agitarla de manera adecuada. El espectro de la natamicina viene a ser básicamente los hongos filamentosos, pero se dice que también tiene acción por algunas cándidas. La dosis usada sería de una gota cada hora hasta la repitalización. Luego se puede bajar cada 6, cada 8 horas. Y nos mencionan los estudios que se la debe mantener incluso hasta 4 semanas luego de la resolución. En cuanto a las consideraciones de esta, pues es que como tiene alto peso molecular, es de pobre penetración ocular. Por eso en las fases tempranas es importante debridar para que penetre mejor. Sin embargo, en las fases tardías, pues debridar no sería una alternativa porque podría darnos un mayor leucoma al final. Y en cuanto a la anfotericina B, vamos a ver que esta se reconstituye de la ampolla. Su espectro es básicamente para las levaduras, Candida, Cryptococcus. Se dice que aumentando la dosis podría hacernos algo efectiva para el Fusarium, pero pues con una alta dosis tendríamos más efectos tóxicos. Y en cuanto al voriconazol, que como mencioné es un derivado del fluconazol, este también se reconstituye de la ampolla y nos da un espectro mucho más amplio, tanto para hongos filamentosos como para levaduras. La dosis similar a la de la natamicina cada hora y dentro de sus efectos adversos más importantes es que ocasiona una dermatitis periocular. Bien, en cuanto a los estudios que hay respecto a qué antifúngico es superior en la vía tópica, este estudio MOOD-1 es uno de los más grandes realizado en la India. Incluye 323 casos de pacientes con úlceras por Fusarium aspergillum y otros. La dosis que usaron fue de una gota cada hora hasta la repitalización, seguido de una gota cada 6 horas por 3 semanas. Y pretende evaluar cuál es la eficacia de la natamicina versus el voriconazol tópico. Y en sus resultados evaluaron cuál fue la mejor agudeza visual a las 3 semanas y a los 3 meses. Y vemos que en ambas fue superior la natamicina. Sin embargo, en un subgrupo que no era causado por Fusarium, se ve que ambas, natamicina y voriconazol, podrían tener una eficacia similar. En cuanto a las complicaciones, el que tuvo mayor tasa de perforación y necesidad de queratoplastía fue el voriconazol. Entonces aquí seguimos viendo que la natamicina es superior al voriconazol. Cuando se evaluó la repitalización a los 3 meses, el tamaño de la úlcera o la cicatriz resultante se vio que no hubo diferencia entre estas. Y cuando se evaluó la negativización del cultivo a los 6 días, se vio pues que la natamicina negativizó los cultivos en mucha mayor frecuencia que el voriconazol. Y también un análisis de subgrupo de todo este estudio grande evaluó si el pretratamiento con antifúngicos antes de la llegada a este estudio era un factor de riesgo o no, y concluyeron que sí. Porque podría deberse a que si ya estaban con un tratamiento antifúngico y llegaron al estudio, se podría deducir que es una falla al tratamiento. Entonces, este estudio grande concluye que la natamicina es superior al voriconazol. Sin embargo, si se trata de una úlcera por un germen que no sea Fusarium, tanto la natamicina como el voriconazol pueden ser igual de eficaces. Y que las queratitis con cultivo positivo, pese al pretratamiento previo con antifúngicos, son las que tienen peor pronóstico. Siguiendo con las otras vías, pues como comentamos, la natamicina tiene una pobre penetración ocular. Y estas otras vías surgen como la necesidad de localizar el antimicótico pues en un sitio de acción más cercano a la úlcera, ¿no? Para barrer el efecto del primer paso del epitelio. Entonces, estas vías serían la intraestromal, la intracameral y la subconjuntival. Se ha descrito el uso tanto de anfotericina B como de voriconazol en ambas vías y vamos a ver algunos estudios.
Entonces, en las series que se ha revisado, todas son pues series de casos que nos muestran que el uso de voriconazol intraestromal como coadyuvante a la natamicina nos podría dar ciertos resultados efectivos en cuanto a su aumento en la tasa de repitalización. Sin embargo, este estudio clínico randomizado, que incluye pues 70 pacientes, en el que se evaluó si había una superioridad al añadir voriconazol intraestromal a la natamicina tópica, nos concluye de que en realidad no existe este beneficio adicional. Por lo tanto, para efectos de esta revisión, nosotros podemos decir que no hay una evidencia suficiente para recomendar el uso de la vía intraestromal. En cuanto a la vía intracameral, pues estos estudios que usaron esta vía intracameral usaron anfotericina B, porque recordemos que la anfotericina B fue uno de los primeros antifúngicos en usarse para las queratomicosis. Entonces, muchos hoy en día, pues ya nadie usaría la anfotericina B por los efectos tóxicos y porque sabemos que la natamicina en los estudios previos vimos que es superior. Sin embargo, estos proponen, ¿no?, de que la anfotericina B intracameral sí nos ayudaría a una mayor tasa de repitalización. Este que es el estudio por Sharma, que es un ensayo clínico randomizado que incluyó 45 pacientes, lo dividió en 3 grupos para ver la eficacia de la anfotericina B tópica más la intracameral, más el drenaje de hipopión, más vía oral. El segundo grupo pues usó la vía tópica, la vía oral y la intracameral, y el primer grupo solamente la vía tópica y la vía oral. Entonces, al final de su estudio, refieren que no hay diferencia en las tasas de éxito en cuanto a repitalización y agudeza visual. Es por eso que nosotros pues vamos a ver al final de que esta vía en realidad no nos podría ser muy útil, hablando de la anfotericina B. Ahora, como el voriconazol hemos visto que tiene un amplio espectro, una mejor penetración ocular, algunas series han intentado usar el voriconazol por vía intracameral. Sin embargo, son series muy pequeñas, con pues unos 10, incluso hasta 15 casos, no más. Entonces no se podría dar resultados concluyentes. Y cuando se ha utilizado el voriconazol intracameral, se ha usado para casos de úlceras asociadas a endoftalmitis. Sin embargo, la mayor limitante del uso del voriconazol sería que en el humor acuoso tiene una vida media muy corta, ¿no? 22 minutos. Entonces, para tener una eficacia por esta vía, tendríamos que hacer inyecciones repetidas de voriconazol. Entonces, al momento no tendríamos una evidencia suficiente para recomendar el uso de la vía intracameral. Y por último, otras series también han visto el uso de la vía subconjuntival, pero de fluconazol. Son ensayos pequeños que asocian el fluconazol subconjuntival al uso de anfotericina B tópica, que nos dicen que podrían tener algún beneficio, pero al ser estudios pequeños y usando la anfotericina B, que no es la droga de elección, pues no podremos concluir que esta vía es adecuada para su uso. Entonces, al momento no habría una evidencia suficiente para recomendar esta vía. Y ahora, en cuanto al tratamiento sistémico, varias series han reportado que esta otra vía se debería usar sobre todo en úlceras grandes, ¿no?, mayores a 5 milímetros, que comprometan más el eje, estén asociadas a hipopión o compromiso de la cámara anterior. Dentro de los antimicóticos sistémicos tenemos a la familia de los azoles, ¿no? El fluconazol, como mencioné, es uno de los primeros azoles. La ventaja que tiene es que tiene una alta concentración ocular. Sin embargo, ¿por qué no lo usamos? Porque su espectro es limitado, ¿no? Básicamente es sensible para las cándidas, pero es resistente a los filamentosos, y hemos visto que en nuestro perfil microbiológico más frecuentemente nos enfrentamos a hongos filamentosos. Luego, el
Itraconazol pues tiene una concentración ocular pobre y un espectro también más reducido. El ketoconazol tiene un efecto limitado para los hongos filamentosos y el voriconazol pues sí nos ofrece un espectro mucho más amplio, ¿no? Tanto para Fusarium, Aspergillum, algunas cándidas, Streptococcus, y sería una droga importante en esta vía. Este es un estudio que evaluó a 50 pacientes con diagnóstico de úlcera corneal por hongos filamentosos y se les randomizó para grupos que recibieron voriconazol y otros ketoconazol. Y vemos en la primera línea, esta es la fotografía de un paciente que recibió ketoconazol y a los 44 días vemos cómo fue la reducción del infiltrado y la cicatriz que deja. A comparación de este otro paciente, que a los 44 días usando el voriconazol vía oral, pues nos da un infiltrado y una cicatriz mucho menor. Cabe resaltar que en este estudio todos usaron la natamicina tópica. Entonces tenemos al otro estudio grande, que es el MOOD-2, que incluye a 240 casos, pacientes con agudeza visual peor a 20-400. Se les dio dosis de voriconazol de 400 miligramos cada 12 horas el primer día, es decir, una dosis de ataque, y luego se redujo la dosis a 200 cada 12 por 20 días más. Para efectos de este estudio todavía no salían los resultados del MOOD-1, entonces algunos estaban recibiendo voriconazol tópico y otros natamicina, pero cuando ya se vio que la natamicina era superior para la mayoría de los filamentosos, todos rotaron a natamicina. ¿Y qué nos dice este estudio? Que la tasa de perforación o necesidad de queratoplastía a los 3 meses, no hay una diferencia entre asociar voriconazol vía oral o no. Tampoco la agudeza visual mejor corregida a los 3 meses mostraba alguna diferencia. Obviamente, pues el voriconazol, como todos los demás de la familia de los azoles, nos elevan las enzimas hepáticas y se exhiben estos efectos adversos. Sin embargo, un análisis de subgrupo vio que aquellas úlceras producidas por Fusarium sí tuvieron una menor tasa de perforación, una menor tasa de queratoplastía y una mayor reducción del infiltrado a las 3 semanas con el uso de voriconazol vía oral. Entonces, este estudio concluye que la adición de voriconazol vía oral no provee beneficio terapéutico en todas las úlceras micóticas avanzadas, pero sí en aquellas producidas por Fusarium. Ya escogimos al antimicótico, entonces estamos frente a un paciente que ya está con tratamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos evaluando en el tiempo? Se dice que los primeros controles deben ser entre las 24 a las 48 horas para ver si hay buena respuesta o no. Entonces, ¿cuáles serían los signos clínicos de buena respuesta? Estos, pues, no los vamos a ver desde su inicio, pero si es que el paciente usa de manera adecuada los antimicóticos, vamos a ver que en los subsecuentes controles va a experimentar una disminución del dolor, una disminución del blefaroespasmo y una mejor apertura ocular. El infiltrado va a reducir en tamaño, van a desaparecer las lesiones satélites, el hipopión, los márgenes plumosos se van a borrar y va a aparecer una fibrosis perilesional. En esta fotografía vemos cómo ya se están borrando los márgenes plumosos y ya está apareciendo una vasculatura que también es un índice de buena respuesta. Y en estas otras fotografías vemos cómo aquí el infiltrado deja una fibrosis perilesional que la atención con fluoresceína podemos evaluarlo como que va dejando un arco, ¿no? Por fuera, porque ya todo el infiltrado se está reduciendo. Este estudio evaluó los factores de mal pronóstico para ver cuáles eran significativos. Sabemos que pues, el pronóstico de las úlceras corneales es malo. Se dice que hasta el 50% de estas puede llegar a la perforación. Y dentro de los factores de mal pronóstico que nosotros podemos ir evaluando, los que fueron significativos fue la presencia de hipopión, la infiltración del estroma posterior y el crecimiento del infiltrado. Y como vemos aquí,
lo más importante sería el compromiso del estroma posterior, del tercio posterior, porque hasta un 71.4% que tiene este compromiso se va a la perforación. Otros factores que declararon como no ser predictivos fue qué tipo de hongo filamentoso es, la duración de los síntomas, los factores demográficos tipo sexo, ocupación. En cuanto a la duración de los síntomas, pues en nuestro medio habría que tener una especial atención porque muchos de los pacientes que llegan, al menos a nuestra institución, son pacientes pues ya pretratados o que tienen un tiempo de evolución más larga. Entonces, si nos llegan en esos momentos, no podemos iniciar un tratamiento como si fuera una úlcera corneal de reciente diagnóstico, un paciente que viene por primera vez. Entonces, en nuestro medio sí es importante considerar la duración de los síntomas y si es que este tiene más de 2 semanas de evolución, también podríamos tomarlo como un factor de mal pronóstico. Ahora, en cuanto a la quinta batalla, sacamos las armas pesadas porque si ya tenemos al paciente con el antimicótico y no está respondiendo, ¿qué más podríamos hacer? Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, algunas series nos dicen que el debridamiento podría ser de utilidad con el uso de los antimicóticos tópicos, un debridamiento extenso, sobre todo si el infiltrado no excede el 50% del espesor corneal, es decir, en profundidad. ¿Cuál sería la desventaja de este debridamiento? Pues que nos va a dar una córnea irregular, pues con una mayor cicatriz. Otra de las opciones sería realizar un flap conjuntival. Muchas de las series ya no lo ponen como una opción porque pues todas las úlceras corneales con compromiso del tercio posterior, que no están respondiendo al tratamiento, que están en riesgo de perforación, van pues a una queratoplastía. Sin embargo, en nuestro medio, debido a la escasez de tejido, podríamos considerar la realización de un flap conjuntival que tiene como objetivo pues vascularizar a la córnea para así tener un efecto mecánico e impedir que ésta se perfore, ¿no? En cuanto a la técnica quirúrgica, es importante recordar que debemos dejar una porción libre de ser posible para observar la cámara anterior e ir evaluando los signos, ¿no?, de progresión, como sería pues un aumento del hipopio, un aumento de la reacción en cámara anterior. Entonces, en la medida de lo posible, hacer un colgajo en raqueta. Sin embargo, pues cuando ya la lesión es muy extensa, va de limbo a limbo, a veces eso no es posible, ¿no? Y se necesita hacer ya un colgajo a doble pedículo para cubrir toda la extensión de la úlcera. Y muchas veces, pues no nos da tan buenos resultados como esperamos. Vemos aquí una úlcera corneal con un infiltrado extenso y en la parte central, pues un adelgazamiento muy evidente. Se procede al flap conjuntival y vamos a ver que en su evolución este se retrae, ¿no? Aquí quedan los puntos. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas también de realizar un flap conjuntival? Pues que al vascularizar la córnea, si más adelante queremos hacerle algún tipo de trasplante, pues ya tendríamos una córnea vascularizada con una alteración del limbo, que sería un factor de riesgo para rechazo. En cuanto a la queratoplastia penetrante, pues el objetivo es restaurar la integridad anatómica y erradicar la infección. Es decir, escindo toda la córnea infectada y le pongo una nueva. Eso sería, pues, aparentemente luce muy fácil, pero esto no es así. Vemos que la tasa de éxito anatómico para un trasplante por una úlcera fúngica es mucho menor que el éxito de un trasplante por una úlcera bacteriana. Se dice que es entre 51 a 89%. Y la recurrencia es alta, comparado con las bacterianas que se dice que pueden recurrir en un 6%, las fúngicas recurren hasta un 26%. Y después de una queratoplastía, los factores de riesgo para que recurra a la infección, pues es que las úlceras hayan tenido un hipopio extenso, hayan estado perforadas, que hayan sido de infiltración extensa de limbo a limbo y que el cristalino también haya estado tomado, evaluado por una presencia de fibrina en la cápsula anterior.
Después que se realiza la queratoplastía penetrante, es necesario continuar con el tratamiento. Si es que no estamos usando antimicóticos vía oral, es momento de considerar su uso. Continuamos con el antimicótico tópico. El uso de los corticoides, pues que son muy usados después de una queratoplastía por otras causas. En este caso nos vamos a reservar su uso de inicio y vamos a evaluar las primeras 2 semanas para ver si no hay signos de recurrencia. Y luego se puede iniciar corticoides pues a dosis bajas, seguir aumentando progresivamente la dosis de acuerdo a cómo vayamos evaluando al paciente. Pues el uso de cicloplégicos ya sabemos, lágrimas artificiales pues hasta lograr la repitalización, y el uso de fármacos antileucomatosos evitando pues los análogos de la prostaglandina y la pilocarpina. Estas son unas fotografías de la doctora Delgado, donde se realizó pues una queratoplastía penetrante a un paciente por una úlcera micótica extensa. Sin embargo, pues por factores locales y porque el paciente también en la anamnesis se descubrió de que estaba haciendo uso de los corticoides, se perforó y se tuvo que recurrir a la realización de un flap conjuntival. Este es un esquema propuesto para el tratamiento post-queratoplastía de la úlcera micótica, el cual sería continuar con la natamicina, una gota cada 4 horas por unas 8 a 12 semanas más, considerar adicionar el voriconazol si es que no lo habíamos hecho, ¿no? Como sabemos, dosis de carga el primer día 400 cada 12 y luego ya 200 cada 12. El uso de cicloplégicos, atropina o tropicamida, las lágrimas artificiales frecuentes, antileucomatosos, y considerar el uso de un antibiótico tópico, pero de manera profiláctica, ¿no? Y como vemos, el uso de los corticoides, considerarlo siempre y cuando no tengamos indicios de que haya una recurrencia, ¿no? Se podría iniciar con fluorometolona a baja frecuencia y luego ir aumentando según la evolución. Y el uso de los corticoides sistémicos por vía oral los podríamos considerar si es que la inflamación es muy severa. Entonces, ¿cuál sería nuestro balance hasta el momento? En literatura se describe que hasta del 25 al 54% de las úlceras micóticas terminan en queratoplastía. De estas hemos visto que pues un 26% pueden recurrir, un 38.5% hacen rechazo e incluso hasta un 25% llegan a la pérdida del globo ocular. Esto nos demuestra pues que los hongos son muy agresivos y necesitamos más armas. Entonces nos preguntamos, ¿qué otras opciones tenemos para combatir estas úlceras micóticas? Dentro de ellas, como vimos en la encuesta, varios marcaron que conocían al crosslinking. Se ha dicho mucho del crosslinking. ¿Cuáles serían los mecanismos para contrarrestar a los microorganismos infecciosos para el caso de las queratomicosis? Y se dice que debido a que el crosslinking efectúa enlaces covalentes entre las fibras de colágeno, esto aumentaría la resistencia y disminuiría la degradación enzimática provocada por estos microorganismos. También aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno que le daría un efecto citotóxico directo y la liberación de radicales libres pues que dañarían la pared celular de estos microorganismos. Y es otros mecanismos que están propuestos. Sin embargo, pues son mecanismos que se deben evaluar in vivo, ¿no? Para esto tenemos esta revisión, que es una revisión sistemática y un metaanálisis de 25 estudios que incluyó 2 ensayos clínicos randomizados, 13 series de casos y 10 reportes de casos. De estos 175 ojos se le hicieron crosslinking. La mayoría fue para bacterias, úlceras bacterianas, y se vio que la tasa de repitalización en estas fue de un 85.7%. En los hongos, de los 32 ojos que fueron a crosslinking, 10 de 11 exhibieron repitalización. En
no, está al revés. Hongos, 25 de 32 hicieron repitilización, Acanthamoeba 10 de 11, y en el herpes, pues los dos únicos casos que incluía este análisis fueron a melting corneal. Entonces, este estudio nos dice pues que el crosslinking es prometedor para el tratamiento de las queratitis infecciosas, dando mucho más éxito a las bacterianas. Sin embargo, en segundo lugar a las infecciones por Acanthamoeba. Sin embargo, para las úlceras micóticas, pues hay pobre evidencia porque, como vemos, solamente incluyeron 32 casos. En los casos que usaron crosslinking aquí, de los 25, pues solamente 2 usaron un crosslinking con un protocolo acelerado y el resto con un protocolo convencional. Este es un estudio del 2019 que nos randomizado, que nos evaluó la efectividad del crosslinking como coadyuvante al tratamiento de las queratomicosis. Es grande, incluyó 403 pacientes y excluyeron a aquellos que tenían compromiso del tercio posterior corneal, que ya vimos que es un factor de mal pronóstico muy importante. También excluyeron a aquellos que tenían una paquimetría menor de 350 y el esquema utilizado aquí pues fue el crosslinking convencional, ¿no? De 3 miliwatts en 30 minutos. Nos dice que en sus resultados que no habría un beneficio adicional en el tratamiento primario de los hongos filamentosos. Sin embargo, en sus limitaciones nos exhorta a tener una sensibilidad local, es decir, un perfil epidemiológico propio. También pues una de las limitantes es el tipo de crosslinking que se utilizó, deja abierta la posibilidad para que tal vez con otros parámetros pueda haber resultados diferentes. Y recordar que el crosslinking convencional se utiliza pues usando los rayos UVA. Sin embargo, hay algunos estudios pues aún experimentales que dicen que para efectos de las queratomicosis podría tener algún beneficio la utilización de los rayos UVC. Entonces deja abiertas esas preguntas, ¿no? Pero al momento no tendríamos una evidencia suficiente a favor del uso del crosslinking en las úlceras micóticas, sí en las bacterianas. Y deberíamos considerar su uso pues de acuerdo a cada caso, ¿no? Y a las posibilidades. Otra de las armas pues que podríamos considerar es la fotocoagulación con láser argón. Este es un estudio de 40 casos en el que se evaluó la cicatrización después de la realización de un debridamiento más colocación de membrana amniótica versus la fotocoagulación argón más el uso de membrana amniótica. Estos son los parámetros que utilizaron: 500 micrómetros, pulsos de intervalos de 0.2 segundos y esta energía, ¿no? De 900 a 1400 miliwatts. Hay otras series que nos dicen que podría tener un mejor resultado el bajar la energía y aumentar, ¿no? el intervalo, pero son todavía series de casos pequeñas, habría que estar a la espera de estudios más grandes, ¿no? Y en el caso de la clorexidina, conocemos que la clorexidina es un antiséptico efectivo pues para gram negativos, para gram positivos, muy utilizado para la esterilización. Y ya hace más de 20 años se realizó un estudio para evaluar si tenía alguna eficacia para las queratomicosis, ¿no? Sin embargo, pues esto se comparó con la natamicina a una dosis inferior a la que usualmente utilizamos ahora. Y ya se dejó de lado al ver que la natamicina es una terapia específica y tiene buenos resultados. Pero en los últimos años se están realizando estudios in vitro para evaluar la actividad de la clorexidina como un antifúngico o como un coadyuvante asociado a otros compuestos, como es el caso de una terapia fotodinámica, ¿no? Con riboflavina, pero aún pues está in vitro. Y otra de las terapias, digamos, alternativas que están en estudio es el uso de rosa de Bengala más terapia fotodinámica. Podemos ver en estas plaquitas cómo las colonias de hongos crecen. Aquí se evaluaron 5 grupos. El control
uno que usó solamente rosa de Bengala, otro que usó la luz LED de 518 nanómetros, otro que usó la riboflavina más la terapia fotodinámica, es decir, la luz, y en esta última plaquita, la rosa de Bengala más la terapia fotodinámica. Esto mismo se repitió para especies de Aspergillus, Candida y Fusarium, y se vio que solamente con el uso de rosa de Bengala más terapia fotodinámica se logró reducir el crecimiento de las colonias, ¿no? Con los demás, no. Y se están realizando más estudios sobre esto y estaríamos a la espera. Ahora voy a dar pase a la doctora Delgado, que pues va a concluir con la presentación. A ver. A ver, un momentito. Disculpen, solamente pongo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, doctora, abajo en la flechita. Ajá, a ver un momentito. Doctora, si no la presento yo. Sí, porque ya me rayé. Ya. A ver un momentito. Ya. A ver. Es una buena idea, Jennifer. Si tú lo tienes, compártela. Ya, ¿se ve? El detalle es que yo no veo. A ver, espera un ratito. A ver. Doctora, también podría, si no, entrar de su celular para hablar y lo ve en la laptop. ¿Hola? A ver. Doctora, creo que salió. A ver. Sí, parece que Gladys ha salido, no se le ve. No sé Sí. si hay preguntas, a ver, para que los del resto del equipo, incluida tú también, Jennifer, puedan contestarlas. El chat está activado para que puedan colocar preguntas. ¿Sí? La utilidad del cultivo repetido para seguimiento de la queratitis fúngica, sí.
En uno de los estudios derivados del MUD, dice que sí es útil para el seguimiento, pues que persista un cultivo positivo después de los 6 días, nos podría decir que estamos ante una falla del tratamiento. ¿Hay algún beneficio por el uso de ciclosporina? Con respecto al uso de la ciclosporina en el manejo antiinflamatorio, la verdad que no he revisado, bueno, en la revisión que hice no encontré sobre el uso de la ciclosporina. Más bien si tuviera algún aporte, pues bienvenido. Podría encender su micro también. Con respecto a la muestra por el cultivo, pues tenemos un video institucional sobre cómo se realizan las muestras. Sobre todo se recomienda de que sea del borde de la úlcera, no del centro, pues es en el borde donde vamos a encontrar una mayor cantidad de inóculo, pues por los bordes es donde se va ampliando la lesión. Algunos estudios dicen de que el uso de los anestésicos podrían tener algún efecto antimicrobiano. Sin embargo, el cultivo pues va a seguir siendo nuestro gol estándar, ¿no? Los analgésicos podrían, como la proparacaína, ¿no?, que usamos, podrían tener ese efecto, pero no es tanto por el anestésico en sí, sino más por los excipientes, ¿no? Aló, Jennifer, ¿me escuchas? Sí. He tenido un problema técnico, no puedo pasar las diapositivas. No sé si podrías tú pasarlas y yo para culminar ya la presentación, ¿no? Ya. Espérame un ratito. Ya, ahí, ¿logra ver la diapositiva? Doctora. Pero ha salido, ¿no? Ahí, sí puedo ver su pantalla, doctora. ¿Sí? Sí, sí. A ver, un momentito. A ver, ¿ahí se ve? ¿Me escucha? Sí, ¿Aló? doctora. ¿Sí? Bueno, disculpen, he tenido un problema técnico aquí. Para terminar con la presentación, les voy a presentar, este es un algoritmo de tratamiento. Luego de la revisión, pues con tanta información que quisimos encontrar cuál sería al final la estrategia a seguir ante una úlcera micótica. Y dentro de los algoritmos encontramos muy pocos y uno de estos fue este que presentamos, que es propuesto por un grupo de la India el año 2018, y en la cual vemos que ante una úlcera micótica por IFAS, ellos recomiendan iniciar el tratamiento con natamicina tópica. En algunos casos usan antifúngico sistémico como el voriconazol, de acuerdo a estas características como el tamaño y la profundidad de la úlcera. Y ellos ven que si después de 7 a 10 días no hay respuesta a tratamiento, pues inician el voriconazol tópico, por ejemplo, o también si es que no hay respuesta, utilizan otras vías del voriconazol como el intraestromal, como el intracameral, que hemos visto según la revisión no tendría mayor beneficio, pero ellos sí lo usan. Y si este no responde, pueden repetir estas vías como la intraestromal o ir a una queratoplastía. Aquí vemos que en este esquema ellos no proponen hacer, por ejemplo, recubrimiento conjuntival ni cross-linking. Entonces, en base a esta revisión y un poco por la experiencia en el servicio, nosotros proponemos este algoritmo de tratamiento en la cual, ante una úlcera micótica de reciente diagnóstico por IFAS, recomendamos, como lo dice el MUD-1, usar natamicina tópica. En algunos casos podríamos usar de inicio el voriconazol vía oral, por ejemplo, cuando está asociado a fusarium, como se vio en el MUD-2, o cuando tiene estas características, o sea, una úlcera mayor de 5 milímetros,
con una profundidad de más del 50% de espesor, o cuando hay hipopión y reacción en cámara anterior. Lo vamos controlando muy seguido al paciente, pero si después de 5 a 7 días hay mala respuesta, ¿qué podemos hacer? Una de las opciones es repetir el cultivo, como la mayoría de series recomiendan repetir y sacar la muestra del centro y la periferia, porque es muy frecuente, como ya lo mencionó Jennifer, la coinfección, sobre todo de hongos con bacterias, ¿no? O simplemente puede que nunca se trató del hongo y es otro germen el involucrado. Y no solo es repetir el cultivo, sino hacer toda una revisión de los antecedentes y la clínica de la úlcera, pues puede que ahí nos oriente un poco más al diagnóstico. Eso de usar otras vías, como el intraestromal, como el vía oral, etcétera, yo creo que el vía oral sí tiene una base para poder usarlo, pues el MUD2 nos dice que por lo menos para el Fusarium sí sirve, ¿no? Las otras vías tipo intraestromal, por ejemplo, no hay evidencia suficiente para usarla. Un poco en la experiencia que yo he tenido usando el voriconazol intraestromal hace algunos años, no me fue muy bien. Sin embargo, hay grupos como el de la India que sí lo usan, entonces habría que valorar cada situación porque muchas veces es lo único que se dispone y se podría intentar. La otra opción sería la debridación, que nos va a ayudar a disminuir un poco la carga micótica y también puede facilitar la penetración, por ejemplo, de la natamicina. La clorhexidina tópica, si lo vamos a usar, podría ser a este nivel. Lo recomendamos porque nosotros, aunque no tenemos el preparado comercial, lo preparamos artesanalmente y no es tan caro, no es difícil y pues lo podríamos usar en este nivel. Y ya nos vamos preparando porque vemos que no está respondiendo, entonces podríamos ir inscribiéndolo a banco de ojos y solicitar ya los exámenes preoperatorios. Si después de 5 a 7 días no hay buena respuesta, hay una mala respuesta, entonces la pregunta aquí, la más importante, es si hay compromiso o no si hay compromiso o no del tercio posterior del estroma corneal. Hemos visto que dentro de los factores de riesgo de mal pronóstico, uno de los más importantes es si se comprometió o no el tercio posterior. Si no está comprometido, realmente todavía hay esperanzas. Entonces, podría ser aquí la opción de un recubrimiento conjuntival, que muchas series ya no lo recomiendan, pero yo creo que en nuestra realidad todavía se podría usar, y si lo usamos en este momento, que todavía el tercio posterior no está comprometido, podríamos tener un mejor pronóstico. Esto no quita que lo usemos después, podría usarse también, pero en este nivel yo creo que todavía hay mejor pronóstico. El cross-linking, como hemos visto para úlceras micóticas, no hay evidencia suficiente, no como por ejemplo lo tiene la bacteriana, pero por lo menos si decidimos usarlo, sería usarlo a tiempo, sobre todo cuando el tercio posterior no está comprometido. Incluso hay algunos estudios que están usando el cross-linking de inicio, a este nivel, junto con la natamicina. Por último, también podríamos recomendar la fotocoagulación con argón. Esto se está usando en muchos países de Sudamérica y están teniendo buenos resultados, pero es también cuando no hay compromiso de tercio posterior, y la mayoría son serie de casos. El máximo es este que presentó Jennifer, que eran de 40 casos, que es en Egipto, si no me equivoco. Y pues, ¿quién no tiene, o la mayoría de hospitales tiene el láser argón? Es lo que usan en retina, a la mano, disponible. Entonces, es una arma que podríamos usar también. Si está comprometido el tercio posterior, si sí hay compromiso, realmente aquí el pronóstico ya es malo, ¿sí? Entonces tenemos que ver si hay disponibilidad de tejido. Si sí hay tejido donante, entonces el trasplante sería la opción. Si no hubiera, entonces podríamos recurrir al recubrimiento conjuntival, pero aquí el pronóstico es cada vez peor y es probable que estos pacientes igual terminen en trasplante. Cuando tenemos hacemos un recubrimiento conjuntival, ahí el voriconazol vía oral podría tomar más importancia, pues a través de estos vasos va a llegar mejor y puede ayudarnos a resolver el problema. Esto de hacer el trasplante es una opción de tratamiento quirúrgico, pero como lo ha explicado muy bien Jennifer, hacer un trasplante en caliente realmente tiene muy mal pronóstico, con alta tasa de recurrencia, de rechazo. En conclusión, para terminar la presentación, diríamos que los hallazgos clínicos de la queratitis micótica, como hemos visto, son muy característicos, muy sugestivos. Si están presentes, es muy probable que sí sea una úlcera micótica, pero si no están presentes, no te puede descartarlo. Pero sí son suficientes para iniciar tratamiento tópico con natamicina, pero previo a ello una toma de muestra, ¿no?
El tratamiento tópico inicial de elección, hemos visto por el MUD2, MUD1, diré, y la mayoría de estudios, evidencia que la natamicina es la mejor opción en el caso de las cifras. El estudio microbiológico es muy importante por fines médicos, pues es el gold estándar, pero también por fines legales. Realmente hemos escuchado de muchos problemas legales por no tomar muestra, ¿no? Considerar la terapia coadyuvante en forma temprana. En general, la terapia coadyuvante, como su nombre lo dice, es asociado al tratamiento convencional. Todavía no lo usamos solo, no hay algo que podríamos usar solamente la terapia coadyuvante, es asociado a, ¿no? Y creo que el factor más importante es que si lo usamos de forma temprana, no esperemos que esté muy avanzada la úlcera para recién usarla. La queratoplastía es una de las mejores estrategias quirúrgicas para queratitis refractaria con o sin perforación, pero a pesar de ser una de las mejores estrategias, no quita el mal pronóstico que tiene. Con una alta tasa de rechazo, hablamos de 38%, recurrencia hasta 26% y pérdida de globo ocular de 10 a 25%. Esto lo deben saber los pacientes para que de antemano sepan el pronóstico y que si estamos yendo a un trasplante en caliente es porque no nos queda otro camino. Bueno, esta es toda la presentación. ¿Alguna recomendación o alguna pregunta? Estamos para resolverla. Gracias. A ver, Jennifer, ¿vemos las preguntas? Por ahí veo que la doctora Pérez ha levantado la mano. ¿Podemos preguntar Sí, o el audio? no. Usted, doctor. Sí, ¿le pueden liberar el audio Uh-huh. a la doctora Pérez? Oh. Era para que hable su hijo. Su hijo está levantando la mano. Hola. Ya, sí. Hola, Sí, Carmen. doctora, buenas noches, le escuchamos. Ya. Hola, buenas noches. Una consulta. Bueno, ya en la charla estamos mencionando que la natamicina es el medicamento de elección, pero también sabemos que hay lugares donde los pacientes no tienen acceso, ¿no? Incluso en el INO también me ha tocado ver pacientes que vienen a sus controles, tercer, cuarto día, señor, ¿por qué no usa el medicamento? Doctora, el CIS no lo tiene, o doctora, está muy caro, no puedo comprarlo. Entonces, ante esa situación, ¿algún otro medicamento con el que podamos, como una segunda opción, preparar de repente un fortificado, o cómo manejan esas situaciones? Gracias. Gracias. Mira, lo que tú dices es muy común y no solo se presenta en el Perú, realmente es en varios países. Hace poco escuchaba a un argentino, el doctor Peregrino, no sé si habrán escuchado, que habla mucho de microbiología, y él dice, pues en este lado del mundo hasta usamos fluconazol, porque es lo que hay, es lo que el Estado muchas veces le da, incluso en otros países, no solo aquí. Por ello es que por más que la evidencia nos dice que la natamicina es la mejor opción, pues tenemos que ver otras opciones porque estamos en el escenario de peor es nada. Entonces, una opción, si tuviera natamicina, pues le daríamos eso. Si no hay, como tú lo planteas, yo creo que el voriconazol sería el segundo en escoger, ¿no? Aunque tampoco es barato, ¿sí? Preparar voriconazol, porque no hay ahorita preparado comercial, o sea, hay que hacerlo de forma artesanal, sale un poco menos que la natamicina, pero por lo menos a veces sí hay, ¿no? Recordemos que en el MUD1 nos habla que el voriconazol, para el caso de no aspergillus, diré de no fusarium, o sea, por ejemplo, aspergillus, daba casi el mismo resultado que usar la natamicina. Entonces, ¿qué podríamos usar? A tu pregunta, diría yo el voriconazol idealmente. En costo nos sale a la mitad que la natamicina. Otras opciones, pues de forma temprana, porque eso es importante para el pronóstico, acceder a lo que ha mencionado Jennifer como otro armamento. Por ejemplo, a la mano en el hospital podríamos usar la clorexidina, que todavía hay pocos estudios, pocos reportes, pero es una opción. De inicio podríamos prepararlo y no es caro preparar la clorexidina. Y la otra opción incluso que tenemos a la mano en el hospital, que yo recién me he informado, es de usar el argón.
El argón también está teniendo muy buenos resultados en Argentina, en Ecuador y en Panamá, si no me equivoco, están usando mucho eso y le está yendo bien. Y lo tenemos a la mano también. Entonces, se van planteando opciones, por eso nos atrevimos a hacer un fluxograma de todas las opciones, que por más que la evidencia nos dice que no hay muy buenos resultados todavía, yo creo que si juntamos todo y a tiempo, peor es nada. Gladys, ¿podrías explicar cómo se prepara la clorhexidina? La clorhexidina que usamos es al 0.02%, lo que nosotros estamos usando en el Hospital Incuso para la cantamoeba y podríamos usar ahora para la micótica, es comprar pues la bucoxidina que viene, si no me equivoco, al 0.12%. Para ese 0.12 pasarlo al 0.02 sería coger esta bucoxidina más o menos 1.4 a 1.5 y lo completamos con 8.4 a 8.5 de una lágrima, por ejemplo, y así tenemos la concentración adecuada. Y como es un preparado artesanal, igual hay que tenerlo en la refri, a lo mucho 1 o 2 semanas, y de ahí ya pues hacer otro. Pero nos sale recontra barato, todo el frascote de bucoxidina cuesta creo 12 soles. O sea, es bastante accesible y podríamos usarlo incluso de inicio, ¿no? El doctor Chipan ha levantado la mano. El doctor Mesías también quiere hablar luego. Hay que darle... Está abierto todo ya, ¿no? Para que hable. Aló. Sí, creo que se cortó con lo del doctor. Sí. Por ahí el doctor Chipana creo que está levantando la mano. Exacto. Joseph quería hablar. Adelante, Joseph. Yo lo voy a abrir, ya. Doctora, ¿cómo está? Sí, bueno. Solo una cosa. Bueno, hace un rato justamente le hice una consulta, una pregunta al rato que todavía no ingresaba a Jennifer sobre el uso de la ciclosporina, ¿no? En el caso de queratitis micóticas, ¿no? Porque dos cosas. Sabemos pues que dentro de la fisiopatología de las queratitis micóticas, uno de los factores que agrava el cuadro bien es la intensa reacción inflamatoria que ocasiona el hongo, ¿no? Bueno, y también sabemos que no, la prednisolona definitivamente no es un medicamento de elección. Sin embargo, ya se habló en realidad, hace como más de 20 años, se habló ya un artículo por ahí que habla sobre la actividad fungicida de la ciclosporina. Fue un estudio que se hizo in vitro. En ese entonces no se tenía muy en claro cuál era la causa, o sea, cuál era el mecanismo de la ciclosporina, ¿no? Para esto. Pero sin embargo, ya desde hace unos años, no sé desde unos años está hablando mucho de lo que viene a ser el biofilm. El biofilm, que es como es la cápsula protectora en lo que viene a ser muchas bacterias, en el caso también de hongos, ¿no? Y se ha visto que esta ciclosporina también tiene actividad sobre el biofilm, que puede romper el biofilm en algunos hongos. Todavía no hay, o sea, un estudio con varios casos, pero sí in vitro sí se ha encontrado esta actividad de ciclosporina y ha, bueno, aunado hacia la actividad, la intensa actividad inflamatoria que hay en lo que viene a ser la queratitis micótica, y no sé si qué utilidad tendría usarla en la queratitis micótica, la ciclosporina, ¿no? Sobre todo para controlar la inflamación, ¿no? Bueno, en la revisión que hemos hecho no hemos encontrado sobre el uso de la ciclosporina en el momento activo de la úlcera. De repente, y como la mayoría, pasado el momento agudo, sí se podría usar la ciclosporina, ¿no? Para limitar el leucoma, etcétera. Pero en el momento así activo nosotros no hemos encontrado. Sin embargo, lo que tú refieres, pues podría ayudar, ¿no? Es que en esto de las úlceras micóticas es tan mal el pronóstico que pues quieren intentar de todo, por eso hay tantas opciones, pero la evidencia realmente al final, según lo estudiado y según los estudios, buenos estudios de gran cantidad y randomizados, prácticamente lo único que dice que sirve a ciencia cierta es la natamicina tópica, el voriconazol vía oral en algunos casos como el Fusarium, y la verdad que el resto no hay una evidencia suficiente. Lo usamos porque peor es nada y hay que hacer algo, pues, ¿no? Pero una evidencia así, yo creo que solo la natamicina tópica y el voriconazol sistémico en algunos casos también.
El resto son opciones, reporte de casos, serie de casos, que podríamos usarlo, pero la evidencia no nos ayuda mucho, ¿no? Me preguntaba el doctor Ruiz sobre el cianoacrilato. La verdad que sí, hemos escuchado mucho en bacteriana sobre todo, ¿no? Pero en esta revisión que hemos hecho sobre úlcera micótica no hemos encontrado que exactamente lo usen para esto, ¿no? Sin embargo, igual es una opción, ¿no? Siempre, si es que estamos ante ese riesgo, se podría usar. Claro, mi pregunta era por eso, ¿no? Porque en la actualidad ahorita no tenemos córneas y probablemente no vamos a tener córneas, nadie va a ir a la morgue a recolectar una córnea de acá, o sea, hasta fin de año por lo menos. Entonces hay pacientes que lleguen ya en etapa muy avanzada, ¿no? Prácticamente ya para perforarse o perforados, ¿no? Entonces sí, deberíamos tener otra opción, porque no vamos a tener, o sea, ningún tipo de tejido para poder solucionar su problema, ¿no? ¿O qué recomendarías en todo caso, ¿no? Porque el cianoacrilato para bacterianas sí, obviamente sí está comprobado que sí sirve, ¿no? Pero para úlceras micóticas perforadas, pequeñas, ¿qué recomendarías tú en todo caso ahora? ¿Qué podría hacerse? ¿Qué podríamos hacer? Mira, si viene a tiempo, pues Pero claro. hay que darle todo, ¿no? Definitivamente, todo lo que haya, probar con todo, porque no vamos a tener tejido. Pero si es que ya viene perforado, pues tendremos que intentar algo. Uno es, como tú dices, usar pues el cianoacrilato y agregarle todo el armamento que tengamos. Y segundo, también se podría usar membrana amniótica multicapa, ¿no? Sería otra opción si ya viene perforado. Pero realmente el pronóstico, igual, si así nomás con trasplante y perforado es malo, imagínate si encima ahora no tenemos tejido. Sin embargo, puede ser como tú dices, si ya viene perforado, cianoacrilato, membrana amniótica multicapa, y todo lo que tengamos a la mano como el argón, como clorhexidina y todo lo demás, porque no tenemos tejido. El doctor Mendiola creo quería hablar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, en principio felicitarlas, pues han hecho una magnífica revisión del tema, ¿no? Solo quería comentar algo, ¿no? Hace aproximadamente poco más de un año hicimos una revisión de los diagnósticos de ingreso a los pacientes del banco de ojos, ¿no? A los que están en espera de córnea. Y aproximadamente casi el 20% de estos pacientes correspondían a úlceras corneales perforadas, ¿no? Y aproximadamente entre 1/3 y el 50% correspondían en muchos casos a úlceras corneales micóticas, ¿no? Entonces es un número bastante grande, ¿no? De pacientes que llegan en pésimas condiciones al instituto, ¿no? Probablemente, quizás pues por demorar la decisión de decidir por el armamento pesado, como decían ustedes, ¿no? Creo yo de que, dada nuestra realidad, ¿no? Porque ustedes mismos han sido testigos, a veces es muy difícil conseguir una natamicina, que es la droga de elección, ¿no? Y muchas veces es sumamente caro, ¿no? Entonces, creo yo de que si tenemos uno de estos pacientes ya con una úlcera central que está comprometiendo el tercio del estroma y ya se va a ir al 50%, la mejor solución quizás para mí, ¿no? Sea realizarle un flap a este paciente, y si estamos al tercio nos permitiría hacer durante el procedimiento quirúrgico una queratectomía, hacer el flap y, bueno, si está a la mano, en el posoperatorio usar un voriconazol, ¿no? Que dicho sea de paso es una droga sumamente cara, ¿no? En realidad es una limitación bastante grande, ¿no? No contar con, digamos, tener a la mano estos medicamentos, estas drogas, ¿no? Es casi como el manejo de estas enfermedades que conforman ahora ya un grupo más o menos significativo en la OMS, que son las enfermedades huérfanas, ¿no? Una enfermedad huérfana, pues también sería
la queratitis por acantomeba, ¿no? Porque ¿cómo podemos pues conseguir las drogas específicas, ¿no? Encargarlas muchas veces a Australia, a Inglaterra, ¿no? Bueno, ese es el extremo, ¿no? Entonces, este es más o menos mi punto de vista, acorde a veces con nuestra realidad local, ¿no? El tema es en qué momento, ¿no?, decidir, ¿no? Si vemos pues que estamos en la tercera semana de tratamiento con una úlcera más o menos extensa que se nos está yendo al 50% y sintomáticamente o clínicamente no mejora, hacerle un flap, pues, ¿no? No hace la garantía total, ¿no? Pero muchos de estos pacientes salen con un flap conjuntival y hay que tener en consideración a veces de que un paciente con el ojo inflamado 2 o 3 meses, ¿no? Puede salir, ¿no? Pero salen con muchas secuelas, ¿no? Muchas gracias y las felicito nuevamente. La revisión que han hecho ha sido excelente. Muchas gracias, doctor. Y como usted dice, uno de los factores de riesgo más importante es el tiempo, más en una realidad como nosotros, y el corte suele ser 2 semanas. Si ya tiene una pobre respuesta con más de 2 semanas, el pronóstico suele ser malo. Y otro es cuánto ha comprometido en el estroma corneal. Si afectó al tercio posterior, y el pronóstico es malo. Si está adelante, todo lo que haya debemos ir con todo el armamento, crosslinking, terapia con argón, clorexidina, todo, porque ahí todavía hay esperanzas. Exacto. Y el recubrimiento, de hecho, que para nuestra realidad es una buena opción. A mí me asombró que en el flujograma de la India no pongan el recubrimiento, no ponían como opción en el manejo, pero yo creo que sí, es una buena opción y ahora en estos momentos que no tenemos tejido, también es una buena opción actuar de inmediato con un recubrimiento, porque es diferente actuar cuando todavía no está comprometido el tercio posterior que hacerlo cuando ya, y el recubrimiento ahí tiene cada vez peor pronóstico, ¿no? Y ese 20% de pacientes pues que llegan al banco de ojos, ¿no? Y hay que hacerles a veces pues hasta un trasplante córneo-escleral, pues tienen un pésimo pronóstico, ¿no? Porque llegan pues con un compromiso estructural pues bastante serio, ¿no? Prácticamente en muchos casos pues solo logramos pues preservar el globo, ¿no? Pero a final de cuentas pues es un ojito que queda pues con un pronóstico funcional pésimo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante a veces tomar pues la decisión de pasar pues al armamento pesado, como lo han llamado ustedes, ¿no? Sobre todo ahora pues que va a ser bastante complicado, ¿no?, poder resolver estos casos, ¿no?, cuando llegan perforados, ¿no? No va a haber córneas, sabe Dios hasta cuándo, ¿no?, con este tema de la pandemia, ¿no? Exacto. Sí. Y claro, ahí, por ejemplo, sería importante, ¿no? Deberíamos hacer probablemente una guía, no un protocolo, ¿no? Sobre úlceras micóticas, ¿no? Ahora, sobre todo para ahora, en este tiempo, de indicar, o sea, con ciertas características que tenga la úlcera, ya indicar un recubrimiento tempranamente, ¿no? Para no esperar que lleguen perforados los pacientes. Entonces, eso podríamos hacer en el servicio para estos 6 meses o un año probablemente que venga, ¿no? Hasta que tengamos tejido. Yo creo que el algoritmo, por eso terminamos la presentación con un algoritmo que es la base, es el inicio de tratar de hacer esto, ¿no? Podríamos modificar y mejorarlo, o para una situación actual, cómo podríamos hacerlo, pero es ya el inicio de todo esto. Por eso quisimos terminar con eso, con un algoritmo de tratamiento. A ver, disculpen que no podamos responder todas las preguntas, pero en las últimas, la última dice, ¿algún tip para la toma de paquimetría en los meritorios de crosslinking? Mire, no entiendo bien la pregunta, pero en cuanto a la paquimetría y el crosslinking para úlceras en general, realmente la mayoría considera que no es un criterio, ¿sí? Nos cuidamos mucho de la paquimetría cuando lo hacemos para queratoconos,
Pero en el caso de una úlcera, y por lo general ya recalcitrante, al cual estamos haciendo crosslinking, realmente cuidar el endotelio, cuidar lo que está atrás ya no es tan importante porque estamos un ojo que está infectado, que el pronóstico es malo, que no va a ver, que solo queremos cuidarlo. Entonces, la paquimetría para cuidar de las otras estructuras en una úlcera micótica ya no cobra tanta importancia como en el caso del queratocono, que sí tenemos que cuidar mucho, ¿no? Creo que por ahí va la pregunta. No es importante, yo diría, y la mayoría de literatura está de acuerdo en que no es importante la paquimetría en estos casos, diferente al queratocono. No sé si si me escuchan ahora. Sí, ahora sí. Sí. Mire, hay varias cosas que yo tengo en la práctica. Uno, lo que me estabas mencionando, el crosslinking, el crosslinking podría actuar si está comprometido el tercio anterior, pero si ya está comprometido los 2 tercios posteriores, no va a funcionar porque el hongo ya se fue hasta la cámara anterior. Entonces, esa es la primera duda que tienen las escuelas. Otra cosa, habíamos estado conversando sobre la toma de muestras. Tercero, los escucho que se van en relación únicamente a la úlcera, pero la evolución de un paciente que tiene queratitis micótica está en los síntomas más que en la úlcera, porque tanto el dolor como el tamaño de la úlcera son las dos últimas, uno como síntoma y el otro como signo, es lo último que se va viendo en la evolución. Lo que más tenemos que ir viendo los cambios de los síntomas, si el paciente ya comienza a abrir el ojo, no lo abre, si baja el lagrimeo, baja la secreción, e inclusive el dolor comienza al comienzo a cambiar su frecuencia y después va bajando su intensidad. Entonces, esos son criterios de saber si está respondiendo o no. Si no tenemos natamicina, una de las cosas que comenzamos a usar con el doctor Minami hace un tiempo fue el fluconazol, que es el papá de la otra. El fluconazol lo usamos para los que no pueden conseguir rápidamente natamicina. Se compra el Diflucan en ampolla y se toma, primero se retira casi el 60% de un frasco de alcohol polivinílico, máximo de hidroxipropilmetilcelulosa, se retira el 60% del contenido de un frasco y se agrega ese contenido que se ha retirado con fluconazol. Eso nos ha permitido darnos un tiempo para poder ir enfrentando hasta que podamos conseguir natamicina. En cuestión del recubrimiento conjuntival, ya la escuela del doctor Cáceda en Trujillo, él hacía recubrimientos conjuntivales de inicio, porque podía enfrentar las cosas cuando están comenzando al tercio, pero si ya se iba más al fondo, era muy difícil que pueda hacerse resultados con el recubrimiento. Más aún, si se ha perforado, yo no recomiendo absolutamente que se haga recubrimiento, porque los vasos, si va bien el recubrimiento, los vasos se van a pegar con los vasos inflamados del iris y eso ya no lo despega a nadie. Y como se ha utilizado la conjuntiva para poner una válvula después en estos pacientes es un problema y más se pierde el ojo por el glaucoma tremendo que resulta que por el mismo hongo, porque al perforarse, como Dios siempre nos manda cosas, la perforación a veces es la ayuda a que se pierda el lipopion, a que los vasos, tanto iridianos como los vasos que están invadiendo la córnea, le den la batalla, como ustedes han dicho, al hongo y eso pueda superarse. Entonces, hay muchas cosas que hay que considerar en la queratitis micótica. Es un mundo muy bonito, muy interesante para uno, no para el paciente, pero es una pelea muy grande. El uso de la ciclosporina
Si nos acordamos de la ciclosporina, es una alternativa como antiinflamatorio. En estos casos, yo estoy totalmente en desacuerdo que se use cualquier tipo de antiinflamatorio, sea oral o sea tópico, porque lo que más se necesita es que haya inflamación, que haya vasos, que se congestionen los vasos para enfrentar al hongo que no le gustan los vasos, que no le gusta el oxígeno. Entonces, lo ideal es evitar hacer las cosas que quiten la inflamación o que retiren a los vasos. Es al revés. ¿Ok? ¿Qué otra cosa estábamos viendo? Los trasplantes, si son grandes, si son necesarios ser botones grandes, yo lo que hago es hacer puntos bien largos que comprometan los vasos del limbo para que haya una respuesta vascular hacia la córnea y se defienda. Pero desde ya le voy diciendo al paciente que ese trasplante va a ser para intentar salvar el ojo, porque el proceso inflamatorio intenso desde ya va a hacer que se pierda esa córnea, principalmente se la va a opacar. Entonces son cosas que tenemos que hablarle al paciente, tenemos que hablar mucho con ellos para que entiendan el uso de la medicina. Y también el pronóstico va a depender, pues es muy diferente que nos llegue un paciente con una infección probable de hongos al tercer día, o que nos lleguen pues nuestros pacientes que vienen de otros sitios con 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de hongo. Ahí es más difícil poder recuperar muchas cosas. Entonces hay muchos factores en este caso que ustedes han mencionado que lo han llevado muy bonito. Hay que trabajar duro para hacer ese protocolo que menciona. Es bien difícil dar pautas estrictas si es que no entendemos todo lo que estamos conversando. ¿Ya? Gracias. Preguntaban algo sobre el recubrimiento, si es que en qué momento lo indicaban y si hacían un raspado previo. Sí, pues se tiene que hacer el raspado previo para luego que se ponga la conjuntiva. Y cuándo indicarlo depende un poco de la coyuntura, ¿no? Como estábamos mencionando, actualmente, si ya está afectado tercio posterior y no responde al tratamiento tópico por 1, 2 semanas a lo mucho, deberíamos ya ir de frente a un recubrimiento u otra cosa. Uno de los factores pronósticos más importantes es el tiempo. Entonces no vamos a esperar, como mencionaba el doctor, que afecte el tercio posterior y mucho menos que se perfore. Más en la coyuntura actual que no hay córneas, pues si ya 2 semanas no responde y está afectado sobre todo tercio anterior nada más, ya deberíamos, por ejemplo, hacer un recubrimiento. Mencionaban en nuestra experiencia qué otras cosas o qué otra terapia coadyuvante habíamos usado. Yo por lo menos lo que tengo experiencia como coadyuvante es del crosslinking, el cual me ha ido bien en estos pacientes, pero solo he hecho 3, y de los cuales eran úlceras no profundas, o sea, eran superficiales que habían respondido al inicio a tratamiento de natamicina, pero luego se detuvieron, no mejoraba más, y en esos casos hemos usado y han ido bien, pero era ese tipo de pacientes. Entonces, el momento en que lo indican es una buena opción. Yo usé también el voriconazol intraestromal y hasta en cámara anterior, pero sin natamicina, porque ese periodo no había natamicina. Usé intraestromal, usé en cámara anterior, usé tópico, y a mí no me fue bien, ¿sí? Pero no era coadyuvante, sino que no había natamicina y usé solamente eso. Si consideramos que el voriconazol es el mejor de todos los imidazoles, mejor que el fluconazol, mejor que el tioconazol, etcétera, porque es la última que tiene mayor cobertura, mejor llegada a la córnea, etcétera, si con ese no respondió, dudo mucho que con los otros respondan. Pero volvemos al mismo escenario, peor es nada, ¿no? Laicita, en cuestión de recubrimiento conjuntival, se tiene que hacer una queratectomía un poquito más allá del límite donde está la úlcera, y el recubrimiento tiene que quedar no flotando. Tiene que anclarse en los bordes de la córnea y debe estar un poco tenso nomás, pero no debe estar que estrangule los vasos, porque si no se malogra
porque lo que pretendemos es que vayan los vasos. ¿Okay? Si no se hace para que lleguen los vasos, no camina. Muchas veces cuando se hace a doble pedículo, ponen el pedículo encima, pero la técnica de doble pedículo es anclar el otro extremo, o sea, casi por la mitad anclar un poco en la córnea, y los otros extremos hay que anclar con la conjuntiva inferior para que pueda llegar vasos y pueda tener mayor cosa. Y una alternativa que yo sí he hecho es el uso de duramadre. En Brasil comenzaron con duramadre, después ya dejaron usar la duramadre porque tienen el problema de las vacas locas allá. Entonces ellos dejaron de usar la duramadre porque había la posibilidad que se infecten. Acá, gracias a Dios, no tenemos el problema de las vacas locas, tenemos más locas que vacas, pero yo uso duramadre para tapar el hueco, eso sí, me ayuda bastante, pero también intercalo puntos delgados con puntos gruesos, porque lo que se pretende es llamar vasos. Lo que más se pretende es llamar vasos. No se puede cauterizar, no se puede impedir eso. Vasos, entienda la necesidad de vasos, ¿no? Y el recubrimiento no puede ser ni muy grueso ni muy delgado. Cuando es muy grueso y tiene mucho teno, el tenón se malogra y malogra todo el recubrimiento. Y si es muy fino, no hay vasos. ¿Ok? Entonces tiene que haber la cantidad de vasos adecuados para que pueda avanzar. Si no, no resulta. Otra pregunta, Gladysita. Ahí Vanessa pregunta si hay diferencia entre usar un colgajo de 1 versus 2 pedículos, ya que la formación en el INE es hacer doble pedículo. Sí. ¿Quiere usted responderle? La que es un solo pedículo, que es en tenis, es cuando es algo periférica y es bien superficial, ¿ok? Pero acordémonos que cuando hablamos de una queratitis micótica no estamos hablando de periferia, estamos hablando de posiciones más centrales. Quizás es uno de los puntos para los diagnósticos diferenciales, que el hongo siempre tiende a ir lejos de los vasos, tiende a irse hacia el centro, ¿ok? Pero si es grande, es ideal la técnica de doble pedículo, pero como les digo, hay que revisarla porque el doble pedículo es abriendo el limbo inferior y anclando conjuntiva, córnea, conjuntiva. ¿Sí? Eso es pero la conjuntiva inferior que se ha hecho se ha separado primero y se vuelve a unir con la conjuntiva que se está haciendo del doble pedículo. Esa es la técnica verdadera del doble pedículo. Si no, se pierde también. Como les digo, el problema es cómo obtenemos la mayor cantidad de vasos para que puedan llegar y no debe quedar flotando, debe quedar bien adherido, llamemos así, a la córnea, porque si queda flotando, si queda como un puente, abajo sigue el hongo y después se lleva el flap. Claro, hacer 1 o 2 pedículos más que todo depende del tamaño de la lesión, de la gravedad de la lesión. No es que uno sea mejor que otro, es de acuerdo a cómo esté la úlcera, ¿no? Sino que en el INO la mayoría hacemos doble pedículo porque ya llegan muy mal o esperamos mucho, cosa que tenemos que cambiar ahora para tratar de hacer idealmente, ojalá sean todos de un pedículo, pero eso depende del tamaño y el grado de la úlcera, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún otro aporte? ¿Alguien más quisiera agregar algo? Jennifer, ¿quisieras agregar algo más para culminar? Bueno, solo agradecerle por la asesoría para la presentación de este tema. De verdad ha sido muy interesante ver pues todas las opciones que en realidad tenemos y contrastarlas con nuestra realidad. Y como residente, pues enfatizar en las características clínicas para hacer una rápida orientación del cuadro y brindarle al paciente todas las opciones posibles, ¿no?
Y muchas gracias también a todos los médicos staff del departamento de córnea por sus sugerencias. Y pues el algoritmo que se presentó está sujeto a modificaciones, aportes, y esperamos su colaboración. Para terminar, acá hay una última pregunta que dicen uso de vitamina C, doxiciclina como tratamiento asociado. Básicamente esos son como anticolagenolíticos, ¿no? Y si hay una lisis severa, riesgo alto de perforación, como en cualquier úlcera, lo podríamos usar para evitar la lisis y la perforación, como tal vez coadyuvante, pero no es específico de micótica, sino en general, si tiene riesgo de perforación, podríamos usarlo, es una opción también. Bueno, si no hay más preguntas o algún aporte, quiero agradecer a todos, a Jennifer igual volverte a felicitar, realmente has cumplido, has llenado mis expectativas. Cada vez que le decía tal artículo ya me lo tenía a los minutos nada más. Entonces, agradecer, espero que todos sigan esa tendencia. Yo creo que cada vez los residentes son mejores y me incluyo porque cuando era residente no hacía lo que tú hacías. Te felicito. Y a los médicos del servicio de córnea también gracias por sus aportes.